Antes de entrar en los detalles, quiero darles los antecedentes de nuestro grupo. Hay un centro de investigación de cáncer en HIMSS, que es la Escuela de Medicina de Howe York. Es una facultad de medicina que celebró su 10º aniversario. Se nos nombró para crear una facultad de medicina. Es uno de los logros de mi currículum. Tenemos ya 5 años de tener alumnos allí. Tenemos un grupo de trombosis y cáncer con diferentes personas. Voy a hablarles de Miriam Johnson, experta nacional en cuidados paliativos para trombosis. Tenemos también a Camila Telé y algunos del trabajo que voy a presentarles el trabajo de ella. Hay estudios que se han llevado a cabo. Uno ya se cerró y esperamos datos sobre cáncer de pulmón. Les he hablado de la heparina de bajo peso molecular prolongada por más de 6 meses y queremos desarrollar un estudio en Rivaroxaban, un estudio que genere hipótesis de Rivaroxaban contra heparina de bajo peso molecular. Tenemos una base clínica, hacemos investigación clínica y de laboratorio y hemos utilizado el factor tisular durante 10 años para trombosis y cáncer. Algunas de las diapositivas que mostró la doctora Cesarman se las voy a repetir, pero mi plática se va a centrar en el trabajo que hacemos en cáncer de páncreas. Nos interesan el cáncer de ovario, la producción de micropartículas, los microlíquidos. Hay trabajo interesante de John Greenman en su laboratorio. Estudiamos el melanoma, que parece tener una manera diferente de producir el factor tisular, y el cáncer de páncreas, que le es muy cercano. Y recientemente hemos entrado al área del mieloma múltiple por los datos iniciales que les voy a mostrar. Pero creo que todavía no aguantan muchas críticas. Voy a ver el cáncer de páncreas y el mieloma múltiple porque tienen un perfil trombofílico totalmente diferente. Creo que los datos de mieloma múltiple necesitan más trabajo. El factor tisular es una familia de receptores de citocinas y tiene cierta actividad celular bastante significativa. Ustedes saben esto muy bien. Es el factor que, a menos que cuando se lesiona el endotelio y el subendotelio, a menos de que llegue ahí rápidamente desde las células subendoteliales, uno se desangra. Es algo que sabemos muy bien. Esto es algo que ustedes conocen muy bien. Todo esto ocurre en la membrana fosfolipídica, pero hay que producir factor 10A para determinar la trombina. Lo que me interesa como médico oncólogo es la evidencia de que el factor tisular tiene un amplio potencial para impactar el fenotipo maligno. Tenemos evidencia de nuestro laboratorio sobre angiogénesis y la locomoción de estas células para ser inducidas. Hay evidencia de que pueden estar en la circulación junto con las plaquetas y protegen la metástasis. Hay mucho que hablar en términos de la cascada de la coagulación y el proceso del cáncer. Esta es parte del trabajo que hicimos, es un subestudio del estudio FRAMGEN, 40 pacientes. En ese momento solamente teníamos ELISA en el laboratorio, no teníamos muchos antígenos de factor tisular. La prueba no es muy robusta, pero para los pacientes que recibieron deltaparina, la dosis que les mencioné, se compararon con los pacientes control que recibieron solo quimioterapia. El cambio proporcional del factor tisular del momento basal a la semana 8 se redujo significativamente. Hubo un aumento significativo a la semana 8 en los pacientes que recibieron solo quimioterapia. No tengo trabajo sobre micropartículas en estos pacientes, pero es una idea de la dirección en la que entramos hace un par de años después. ¿Qué son estas micropartículas? ¿Dónde está el factor tisular? Está localizado, como ya se mostró anteriormente. La doctora Cesarman les mostró ya diapositivas de que el factor tisular se localiza en la membrana, ya sea en un monocito, célula normal o célula cancerosa. Tiende a terminar en las células cancerosas, tiende a terminar en las micropartículas.
Tenemos trabajos sobre micropartículas y líneas celulares de diferentes tumores sólidos que van de cáncer de colon, de ovario, de páncreas, mostrando que si hay líneas celulares que expresan el factor tisular, pasan por este proceso. Voy a detenerme en estas cuentitas que son fosfolípidos. Vean una membrana aquiescente con fosfatidilcolina en la parte externa. Eso es lo que les ocurre a las plaquetas. A medida que la membrana se activa en las micropartículas, podemos ver que los fosfolípidos son como fosfatidilcerina, empiezan a presentarse afuera. Este es un marcador de la activación y un marcador de la circulación. Podemos tener apoptosis, pero podemos inducir vesiculación in vitro con diferentes mecanismos que no producen apoptosis. Les señalé que la fosfatidilcerina o la membrana de fosfatidil de fosfolípidos es un lugar importante donde hay que buscar la inducción de trombosis en los pacientes con cáncer. Ya vieron anteriormente esta diapositiva, nos interesan las micropartículas que pueden tener diferentes antígenos, pero lo que más nos interesa es las que tienen el factor tisular. Hay un problema con los datos que les voy a presentar, es algo que no puedo ocultar. El problema es que realmente no tenemos metodologías estandarizadas y excelentes, reproducibles en todo el mundo para estudiar las micropartículas. Hay algunas técnicas que prefieren algunos grupos y otras técnicas las prefieren otros grupos. Muchas veces hay contradicciones y yo diría que hay mucha personalidad dentro de esta área. You can't study all samples the same. For example, clinical samples cannot be studied with some of these techniques I'm going to No podemos estudiar todas las muestras de la misma manera. Hay muestras clínicas que no se pueden estudiar con estas técnicas. Se pueden utilizar metodologías fluorescentes como FACS. Hay un método que se llama de impedancia, FACS de impedancia, que utiliza un grupo en Estados Unidos. Los ensayos cromogénicos que utilizan varios grupos donde las micropartículas se capturan en el y hay otros ensayos u otras pruebas, algunas de ellas extremadamente útiles para estudiar las micropartículas in vitro, pero no nos sirven en el entorno in vivo. Voy a mostrarles algunos de los datos que tenemos para el principal estudio que utilizamos para el plasma de pacientes y la prueba más importante que estamos utilizando para los cultivos de micropartículas producidas en células cultivadas. Nanosite se ha vuelto de moda en los últimos años. Es la metodología en la cual no puede uno publicar ningún trabajo a menos que haya estudiado Nanosite. Es una metodología muy interesante en la que se obtiene un perfil y se tienen los tamaños de micropartículas. Utiliza el impacto de las micropartículas sobre el movimiento browniano del soluto. ¿Qué es lo que hace? Puede darnos un perfil excelente. Este es ASPS1, que es una línea celular de cáncer de páncreas. Nos da un perfil que muestra los picos de micropartículas. Una vez que lo manipulamos, damos quimioterapia o estudiamos aceites de pescado, esto cambia significativamente, pero no podemos saber si tienen factor tisular y no se les puede marcar. Se puede tener simplemente un perfil de los tamaños y un perfil más exacto del tamaño con la técnica que les voy a mostrar. Utilizamos el análisis FACS para la sangre de los pacientes y utilizamos la metodología estandarizada recientemente con una iniciativa de Romer y Lacroix. Utilizamos estas cuentas de poliestireno que nos dan la oportunidad de medir el número de micropartículas de factor tisular en los canales sincronizados que son positivos para anticuerpos de factor tisular.